Gracias a Exploraciones Psicoanalíticas, a la invitación de Juan, de Federico, de Yamil. Saludo también a Alejandro y a Juan, compañeros de panel. Bueno, y agradezco primero el gesto de poner en cuestión este tropiezo que es el inconsciente y que como tropiezo cuenta con esa posibilidad de caída. Entonces creo que esta invitación es un poco a tropezarnos y es otro poco como consecuencia a poder caernos. Del tópico inconsciente invitan a pensar cómo se lo puede representar. Y algo más, ¿qué representa para cada uno? ¿Qué representa para cada analista invitado a hablar? Ante la dificultad de precisar el inconsciente y de representarlo, afirmamos que es el inconsciente el que nos representa, que cada formación que manifiesta su tropiezo, por eso somos definidos. Entonces aparece primero la complicación de cómo definir aquello por lo que somos definidos, cómo definir aquello que nos define. Leo la fundamentación de la invitación de los compañeros y pienso si es el inconsciente lo específicamente analítico. Y hay otra pregunta que invitan a hacernos, que es ¿cuál es la diferencia entre escuchar y leer? Sigo leyendo la fundamentación y ocurre el inconsciente. Tengo un lapsus y leo, leer es leer eso que excluye. Excluye por concluye, porque la invitación decía leer es leer aquello que concluye. Lo que se excluye también es lo que crea al inconsciente. Lo que no entró por excluido, incluso, imposible de simbolizar. Es entonces, para mí, una invitación a una tarea imposible. Es imposible precisar aquello por lo cual estamos precisados. ¿Cómo definir aquello que nos define? Igual me arriesgo a tropezar y hago una primera aproximación. El inconsciente es para mí lo que nos define, lo que nos determina, lo que nos decide y nos señala como sujetos. Sin embargo, en ese juego de determinaciones aparece lo inacabado, lo indeterminado de la lengua, que es también el inconsciente. La propuesta es también ubicar algo que nos define en nuestra práctica cotidiana, en lo que hacemos todos los días. Y ahí se presenta una sensación, a mí se me presentó una sensación de dificultad, digamos, por cómo articular esto que queremos precisar y que además lo hacemos posible practicándolo. Entonces, en ese enigma, digamos, porque se me presentaba como un enigma, tanto la pregunta como la respuesta o como la posibilidad de la respuesta a esa articulación enigmática, bueno, encontraba ahí nuevamente lo latente, lo intraducible, lo inconmensurable, pero sin embargo elucubrable, porque todos podríamos ponernos a pensar para hablar qué es él o lo inconsciente. Entonces, bueno, de poder hacerlo, de poder articular algún pensamiento, al menos hacer pasar una chispa, un gesto. Cuando recibí la invitación de Juan, él insistió en señalar en esa charla que tuvimos
el método analítico. Y resaltando la pregunta por el método analítico que había en esa exploración por lo inconsciente de la que habló Yamil cuando presentó la propuesta, el interés que había en que eso se pusiera en debate, o sea, que se pusiera en debate precisar lo inconsciente y que ese precisar lo inconsciente estuviera en relación al método. El inconsciente en el método analítico, pienso, pero también agrego otra lectura como pregunta, que es ¿qué hay de inconsciente en el método? Y si podemos avanzar no solo en la definición y en la precisión del método, sino ¿qué hay de inconsciente en ese método? ¿Qué define a este método a partir de que está delimitado por el abordaje del inconsciente? Bueno, hace unos días me subo a un taxi y por más que debe haber sido muy, muy notoria mi cara de cansancio, como fueron estos últimos 20 días por lo menos, el taxista se empeña en dialogar conmigo y me pregunta de qué trabajo de escuchar no. Y al oír mi respuesta, me pregunta si me llevaba conmigo a mi casa, si me llevaba a mi casa lo que había oído en el día de trabajo, ¿no? Yo estaba muy cansada, no le respondí, pero él tenía muchas ganas de hablar y me cuenta que, bueno, que él había ido una vez a una psicóloga y que lo había ayudado mucho. Y si yo siempre me quedaba pensando, y lo traigo porque me resonó mucho cómo lo dijo, y yo siempre me quedaba pensando, ¿cuál es el método? Porque yo hablaba, y ella estaba en silencio, y no me decía nada, y yo seguía hablando, y de repente me decía algo, y le daba en la tecla. Entonces dice, ¿cuál es el método? Dice, imagínate que yo empecé la psicóloga porque no hablaba y ahora mira todo lo que te estoy diciendo y te estoy contando. Te darás cuenta que no me cuesta nada, que de algo me sirvió. Bueno, me quedé pensando a partir de esta charla casual en el taxi, en hablar, en lo que es hablar. Entonces traté de definir lo que era para mí hablar. Entonces, bueno, me preguntaba si hablar tenía que ver con habitar la lengua y que cada cual entonces habita la lengua a su manera. Y que esa manera de habitar la lengua es el decir. Porque la manera, el modo en que cada uno tiene de habitar la lengua es el modo que tendrá de dirigirse al otro. Y también hago acá un segundo tropiezo, o sea, una segunda aproximación para definir lo que define a un sujeto. Entonces voy a definir que para mí el inconsciente son las marcas de los restos de que hubo otro que ha supuesto en mí un sujeto. Las marcas de los restos de un decir provocado por el otro. Es en el decir del otro que la lengua se transmite y es por su incorporación que nace la ocasión de habitar un discurso. Una sola y única cita en el trabajo porque Juan me dijo que evitemos cuestiones teóricas, con lo cual estoy muy de acuerdo. En el seminario 6, Lacan hace esta afirmación,
que el inconsciente no está, dice, no está en no sé qué bolsa psíquica, dirigiéndose al 1923, ¿no es cierto?, donde se encontraría en estado no constituido, sino exactamente en las latencias del discurso. Ahora bien, el otro que transmite por la lengua su decir no es únicamente lenguajero, es también cuerpo. Y acá hago otro tropiezo, donde sitúo el inconsciente en el cuerpo. El otro es un lugar que hace cuerpo a partir de un vacío y es como cuerpo del otro que radica lo inconsciente. Los primeros y más originarios intercambios en el otro y con el otro son a partir del cuerpo. El cuerpo es la sede de los intercambios y en ese juego se va produciendo la entrada del significante de la carne al cuerpo. ¿Cómo podemos pensar aquel tiempo en que la lengua se incorpora? Sobrevino a mí un recuerdo de mi hija Carmela. Ella tenía más o menos 1 año y 6 meses, 1 año y 7 meses, y mientras tomaba la mamadera y caminaba y jugaba las 3 cosas a la vez, se balanceaba, intercambiaba las chupeteadas de mamadera con un decir. Repetía, maíta, pajó, pajó. Maíta, pajó, pajó. Nos acercamos intentando descifrar qué era lo que estaba diciendo, porque eran sus primeras palabras, pero no eran las clásicas que ella tenía. Y ella insistía, mirándonos, maíta, pajó, pajó. Hasta que sobrevino una revelación. Manuelita vivía en Pehuajó. Cuando le dijimos, Manuelita vivía en Pehuajó, la alegría que selló ese gesto mío, digamos, cuestión que también me hace pensar en el espejo, que es también el primer inconsciente formador de la imagen del cuerpo. Entonces, la relación al otro en la palabra no sabida, porque yo no sabía lo que ella estaba diciendo. Yo leo que ella estaba diciendo Manuelita y era lo que estaba diciendo, pero la relación al otro en esa palabra no sabida, que es también el inconsciente en una interpretación, y el encuentro fortuito con ese reconocimiento. ¿Dónde veo el reconocimiento? En la alegría, en que reconozco y ella reconoce lo que estaba diciendo a partir de mi reconocimiento, todo al mismo tiempo. Bueno, es el carácter inaugural que tiene el sujeto como revelación. Hay algo del inconsciente ahí de la lengua que lo revela, y la satisfacción en el gesto que hace cuerpo en la alegría. Bueno, la práctica con niños tiene la particularidad de que el analista puede encontrarse rápidamente con la revelación de un uso singular de la lengua. Las manifestaciones en acto de cómo ha sido o no incorporada y cómo ha sido el acontecimiento del espejo. Y más aún, tiene el privilegio de presenciar y participar en la promesa de que con el nacimiento del otro se produce el inconsciente. El nacimiento del otro, que también es supuesto, realiza en el cuerpo del lenguaje su marca y hace que necesariamente debamos estar atentos a lo siguiente, regla técnica: al uso semántico, al uso gramatical, al uso sintáctico y lógico en las enunciaciones de los niños. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerdo el caso de una niña de 5 años que tenía muchísimas dificultades para hablar. Sus enunciados eran palabras sueltas, no tenía ni siquiera frase simple y tenía 5 años y no
tenía ningún compromiso demasiado pronunciado. Y sus respuestas siempre eran monosílabos o vocablos aislados. Si el analista no hablaba, ella tampoco lo hacía. Muda del decir, impedida e inhibida en el cuerpo y en el deseo. Recién, a los 2 o 3 meses de haber empezado a asistir, fue la primera vez que entró al consultorio y dijo casita, que era el juego que yo había elegido en sus primeras sesiones. En las sesiones posteriores, no sin haberse puesto a jugar, transfiriendo el dominio del cuerpo al juguete, activando algún resto para lo ficcional en el jugar, comenzó a decir a la casita. Y luego apareció quiero jugar. Más adelante, bastante más adelante, pudo decir Oli, quiero jugar a la casita. A través del juego y con la puesta en marcha de la transferencia y algunas interpretaciones se abrió el habla y junto a la palabra nació lo que quería. Por la palabra nace lo que se quiere y después toma su curso, se hace discurso. Las dificultades de esta niña pasaban primordialmente por lo que había sido callado en su casita. Al construir su propia casita, se quedó sin palabras y con un cuerpo inmóvil. En el espacio del análisis, lo inanimado cobró ánima a través de los Playmobil, poniéndose en movimiento. Tiempo después, mucho más avanzado el tratamiento, ya cantaba, jugaba, hablaba, ¿no? Quiere mostrarme una canción. Me cuenta espontáneamente que miraba un programa de TV en el que cantaban y que le había gustado mucho una canción que quería mostrarme. La canción se llama Te quiero más. Pero ella tenía otras letras para esta canción. Como uno de los cantantes de esta canción se llama Nacho, ella había invertido el nombre del autor para incluirlo como nombre de la canción. Y cuando cantaba esta canción, decía, ya no te quiero más. La interpretación que sostengo a la letra en el decir de la niña, ya no te quiero más, podría ser referido a lo callado en la erótica parental. El ya no te quiero más era lo callado en su casita. Pienso entonces que el habla dio paso al querer y el querer al decir. Señalo con este ejemplo el inconsciente en el habla y en el decir que hace su aparición en el equívoco, chano. Material esencial para las interpretaciones y las intervenciones del analista. Así como recuerdo otro paciente con un compromiso mucho más importante en lo subjetivo, que cuando lo atiendo por el portero y pregunto quién es, me responde, Martino y la mamá. Y yo muchas veces le digo, ¿la mamá de quién? ¿Con qué mamá viniste? ¿Con qué mamá? Y ahí sí, él dice, puede apoderarse del mí. Esto sería esperable para un niño de 2 o 3 años, pero Martino ya tiene 6 años. Y en este sentido, también estoy atenta, a cómo se produce el pronombre personal o posesivo, o alguna declinación de los verbos, o alguna otra cosa diferente, porque apuesto, supongo, un sujeto, entonces supongo también que habrá un gesto en un movimiento o en el habla, una enunciación que pueda el analista escuchar y leer, y apuesto a que esa diferencia aparezca. Por ejemplo, en esta situación.
A la hora de pedir agua, no lo puede hacer, aunque hable. Porque como mencionaba antes, bueno, llegó a los 2 años, pero llegó sin decir ninguna letra siquiera. Estaba muy, muy lejos de hablar. Entonces, cuando él quiere pedir agua, dice, tengo sed. ¿Yo qué leo ahí? ¿Qué tiene? Que no le falta. Entonces, que es evidente que tiene que faltarle algo para que el otro le dé. Tampoco puede decir quiero agua. Donde se podría situar algo, como venía relatando antes, del paso del hablar al querer. Y por supuesto que sigue estando lejos del me das. Tanto en el habla como en el decir se manifiesta esta huella de lo que fuimos para el otro. Reside en ese borde el inconsciente. Para terminar, preciso y sitúo. El inconsciente aparece como tropiezo. Y el tropiezo siempre es con un borde. Ese mismo borde donde nace la interpretación que como borde de un agujero hace cuerpo. Cuerpo que con cada interpretación, si exacto, alivia y calma. Leer es leer lo que excluye, lo no sabido que sabe, eso nos define, nos señala y marca cada enunciación. Resalto entonces que para mí el inconsciente son las marcas de los restos que hubo otro, que con la latencia del discurso supuso en mí un sujeto. Eso hace inconsciente y cuerpo. El inconsciente entonces se trata de una revelación, de volver a encontrar el reconocimiento en lo no sabido, lo que nos liga al otro y nos separa. Ahí está el inconsciente.